Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que Dios nos bendiga a todos. Siempre es una bendición poder tener este tiempo del compartir de las cosas gloriosas de Dios, de lo que Él tiene para nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia. Así es que en esta tarde queremos ser partícipes de estas buenas nuevas de salvación que irá marcando y dando la pauta a nuestra vida, hogar y familia. Así es que en esta tarde yo quiero empezar leyendo en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 22. Dice así: el que halla esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos porque tú eres nuestro Señor y Dios. Hoy disponemos nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser para recibir de tu buen consejo. Pedimos que tu Espíritu Santo traiga una palabra profética a nuestra vida, a cada hogar y a cada familia que nos ven a través de este medio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y amigos que nos sintonizan, nuevamente darles la bienvenida y saber que Dios tiene algo especial para su vida y la mía. En esta tarde quiero compartir un tema relacionado a la esposa. Por eso leíamos en Proverbios 18:22. Y yo le he puesto este tema: esposa, compañera de mil batallas. Oigan, es una bendición cuando uno ha llegado a conocer a la mujer que Dios tuvo preparado desde el inicio, desde antes de la fundación del mundo, para traernos como bendición para y nuestra vida y nuestro hogar. También en Proverbios 31:10 dice: mujer virtuosa. Oiga esto: ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Sabe? Esta pequeña palabra implica tanta diferencia a la vez. No solamente dice porque su estima sobrepasa a las piedras preciosas, sino que antepone la palabra largamente a las piedras preciosas. Entonces, ¿qué es lo que realmente representa la esposa en el hogar, en la familia? Ahora, en este texto se expresa lo elevado y sublime del carácter de una verdadera mujer virtuosa y temerosa de Dios. Su estima y valor denota que es una mujer de grandes y elevados principios morales y espirituales. Es comparada, por tanto, como dice el texto, a las piedras preciosas. Su vida y su calidad es de mucho valor. Oiga, es una bendición. Son una bendición, es el regalo de Dios. Por eso lo que dice en el texto muy claramente: el que halla esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Dios, alcanza el favor de Dios. Y sabe, tener el favor de Dios implica tener básicamente la bendición de Dios. Ahora, en el capítulo 31 de Proverbios, que también hicimos alusión, desde el versículo 10 al 21, son parte de un poema acróstico que detalla de su mujer. Dice: es un conjunto formado, un cántico de alabanza ideal para la mujer casada. Dice: ella es la mayor y el mejor regalo de Dios para su vida, para mi vida, junto con los hijos. Oiga, para mí mi esposita es una bendición. Que sí tenemos dificultades y todo lo demás, pero es una bendición. Por eso, pensando en ella, yo le puse este título al tema: esposa, compañera de mil batallas. ¿Cuántas cosas no hemos atravesado? Y cuando hemos tenido situaciones difíciles, hemos orado y le he compartido y le he dicho: ¿sabes qué? Si Dios nos sacó de una, nos va a sacar de esta y de las que vengan. Y cada vez vamos a salir más bendecidos, más fortalecidos, si tan solo decidimos confiar en el Señor. De paso, les envía saludos mi esposita, está un poquito delicada de salud, pero ahí estamos. Con la ayuda de Dios seguimos adelante. Esa es una bendición. Después de la gran bendición que representa a Jesucristo en nuestras vidas, ella ha sido y es una gran bendición para mi vida.
Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 7, dice que se puede relacionar o lo que establece y lo declara el Salomón. Dice, tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Oiga, ¿cómo le describe a la esposita, a la mujer de uno? Y en el caso mío muy particular, yo casi parafrasearía este texto. No vino del Líbano, pero vino de lejos. Y pagando un precio para estar ahora con nosotros acá. Yo siempre recuerdo el día que regresamos y el pastor tuvo la bondad de casarnos. Y topó el tema de aquella mujer que dejando su tierra decidió seguir al hombre que amaba, ama y sobre todo servir al mismo Dios. Eso es una bendición. Ahora, también vamos a ver algunos aspectos en cuanto a lo que es la responsabilidad del varón y también la responsabilidad de la mujer. Dice, sujeción, por tanto, no es de estar bajo un totalitarismo. En Efesios 5, 22 al 24 afirma, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual, dice, es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todos. Pero aquí hay que aclarar, mis amados, sujeción no es de estar bajo del poder no es de estar bajo el poder del hombre, semejante a un sistema o régimen totalitario. No es el que manda más, sino por eso la Biblia establece que somos ayuda idónea, complemento. Por tanto, dice, Dios creó a los dos en dignidad y con funciones diferentes. Nos vamos complementando. El Señor dice que ella debe estar sujeta. ¿Qué implica sujeción? Oigan, respeto, reverencia, tener en estima y obedecer a su esposo. Los esposos somos cabeza, pero somos capitán. No somos capitanes ni generales, ni tampoco somos por acá como terratenientes o el señor feudal, el que mandaba en toda su tierra. No, tenemos otra perspectiva. En primera de Pedro 3:7 dice, vosotros, porque algunos espositos que me están escuchando, dice, de pronto le está codeando a la esposa, dice, escucha, atienda, para que entienda. Pero también hay para el esposo, porque Dios trata de enfocar a los dos como pareja. Dice, vosotros maridos igualmente, dice, vivid con ellas, con las esposas, o con la esposa, no con las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire, aquí hay que aclarar algún detalle muy en particular. Alguien dijo, ¿por qué Dios no le sacó a la mujer de otra parte del cuerpo? ¿Por qué de pronto no le sacó a la mujer de un hueso del pie o de un hueso de la cabeza? ¿Por qué tuvo que ser de la costilla y cerca al corazón? Porque si le hubiera sacado de uno de los huesos del pie, implicaría que ese está ahí, debajo de las plantas. Y ese no era el objetivo, ni el mensaje, ni el propósito de Dios. Acá en la cabeza, porque tampoco Dios ha establecido un orden para la familia, y la esposa no está arriba, salvo de que de pronto no exista el esposito, estaría como cabeza de hogar, pero no para que esté sobre el esposo, sobre la autoridad. Entonces Dios estableció un orden. ¿Y por qué le sacó de aquí cerca al corazón? Para que se sienta protegida, ¿sí? Para que se sienta segura. Por eso nosotros debemos ser muy sabios en ese sentido, como dice, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Por tanto, la autoridad en nuestra casa somos los sacerdotes y líderes,
Eso no quiere decir que las mujeres no ejerzan autoridad. También tienen autoridad dentro de las áreas del hogar que se va estableciendo, que no solamente estar sujetas a nosotros, también cuando el esposito falta, cuando la cabeza no está, ahí entra la esposita, ¿no es cierto? Hace las veces de cabeza, hace las veces de lo que establece la palabra. En 1 de Pedro 3:6 dice: Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Oiga, no sé si este pasaje lo cogieron y lo hicieron rema en Colombia, porque allá cuando el esposito o el padre les llama a los hijos, si uno hace referencia a la esposita, la esposa le contesta: sí, señor. Los hijos: sí, señor. O aún cuando los hijos son llamados por la madre, dice: sí, señora. Denota, oiga, no sé si ellos en este caso son más bíblicos que nosotros, pero denota lo que es el respeto, la consideración. La sujeción, por tanto, viene por naturaleza, más si hay una relación comprensiva entre ambos, en un ambiente de armonía, felicidad y de respeto mutuo. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando la mujer se siente respaldada. El hombre también. La mujer, por tanto, debe ser respetada por su esposo y viceversa. Es decir, aquí es un acuerdo común entre esposo y esposa para mantener la armonía en el hogar. Es la ayuda mutua en todos los sentidos. Pero también hay las situaciones por las cuales todos hemos atravesado o vivido en algún momento determinado. Pero la palabra de Dios nos da la pauta para que podamos salir adelante en victoria. Y aún de las situaciones difíciles, Dios se glorifica. Y quiero decirle que aún de las derrotas, Dios nos levanta y nos hace victoriosos. Aún de las caídas, Dios está ahí para levantarnos. Dice: si el justo cayere 7 veces Dios lo levantará. ¿Qué implica? Entonces, vamos con la sexta, la séptima se acabó. No. Cuando Jesús le preguntaron, le dijeron: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Dijo: 70 veces 7. Ah, va a la 69. Si llegó la 70, no. ¿Sabe lo que implicaba eso? Siempre. Si el justo, si como parejas vayamos y vamos delante de Dios, en todas las ocasiones que acudamos al Señor, Él está listo y dispuesto para levantarnos, porque el propósito de Dios es que seamos familias de bendición. Ahora, el enojo se provoca al no sujetarse y lleva a la ira. Hay que tener mucho cuidado. La Biblia menciona ejemplos de mujeres que se sujetaron a sus esposos. En 1 de Pedro 3:5, la segunda parte dice: aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estaban sujetas a sus maridos. Estaban sujetas. Reconocían la autoridad de parte de Dios delegada en la cabeza, que es el esposo. ¿Sí? Y eso trae bendición. De la misma forma, dice, las esposas de hoy son llamadas a seguir ese ejemplo. Tenemos y tienen que seguir ese ejemplo, ¿no es cierto?, de sujeción, de obediencia. Sí, ¿sabe qué? La obediencia, en pocas palabras, lo que acarrea es bendición. Lo que desata es la provisión, lo que desata es la presencia de Dios. Donde hay sujeción, donde hay armonía, Dios se manifiesta. ¿Por qué cree que dice el libro de Salmos que cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía? Porque ahí se desata, se da la presencia de Dios, ahí desciende la bendición de Jehová, dice, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto más como esposos, amigos, compañeros, ayuda y un montón de palabras que podemos decir? Ahora, la palabra de Dios también aclara, casadas, en Colosenses 3:18, dice: estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Oiga, esto hay que detallarlo. La conveniencia de Dios es la mejor cosa que nos puede suceder. Es lo más espectacular. Porque a veces los seres humanos cedemos o nos sujetamos dependiendo nuestra conveniencia.
o a veces hasta nuestros intereses personales, primando sobre el interés colectivo llamado familia, llamado pareja. Por eso aquí la palabra no se equivoca, dice, ¿cómo conviene al Señor? ¿Y cómo le conviene al Señor? Que se respete y se establezca su presencia en los hogares, que se establezca el orden de Dios en las familias. Hablamos de Dios, de Cristo, el esposo, la esposa y los hijos. Pero cuando ese orden se altera, entonces tenemos dificultades. Pablo no dice, a lo mejor ustedes pueden estar sujetas, o quizás podrían sujetarse, o de pronto les conviene sujetarse. ¿Será posible? No dice el apóstol Pablo eso. Más bien dice, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Él dijo, estad, permaneced. Pero hoy hay un movimiento que realmente desafía lo que está divinamente escrito. No solamente de parte del mundo, no solamente en el mundo, por así decirle, hablando fuera de lo que es el cristianismo. También, desafortunadamente, hay esposas cristianas que no quieren obedecer ni sujetarse a la autoridad del marido, llegando al punto de enojarse grandemente y hasta llegando a desatar la ira. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ver más adelante qué importante y cómo de pesado, ¿no es cierto?, es el testimonio que nosotros reflejemos al mundo. Mucho más los que estamos o hemos conocido un poquito del Señor. En Efesios 5:33 dice, y bien claro, por lo demás, cada uno de vosotros, hablando de los esposos, ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Nosotros como esposos, como varones, ¿cómo nos amamos? ¿Cómo nos consideramos? ¿Cómo nos cuidamos? Aún cada detalle a veces estamos ahí, ¿no es cierto? Las mujeres obviamente por ese sentir femenino lo hacen y lo hacen más. Pero así mucho más nosotros debemos considerarnos, ¿no es cierto? Por eso dice, cada uno de vosotros, los esposos, ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Mire que la palabra nos está estableciendo parámetros firmes para mantener una buena relación, una relación de bendición, una relación donde la gente pueda mirar realmente y diga, oigan, ustedes, si es verdad que existe ese amor ágape de Dios, que a pesar de, siguen adelante. No salimos corriendo ni renunciamos. Que hemos pasado por situaciones complicadas, sí, porque también somos de carne y hueso y sentimos. Pero la diferencia está en que aún en medio de eso hemos decidido seguir confiando en el Señor. Ahora, el mal testimonio de algunas mujeres cristianas y también hombres, no le vamos a achacar solo a las mujeres, ¿sí?, han dañado la causa de Cristo. Muchos varones han sido ganados por el testimonio de las espositas. Y recuerdo en este momento de un amigo y hermano. Ella, ya cristiana, ya conocedora, temerosa de Dios. Y él, pues, un hombre del mundo, ella conoció primero de Cristo. Y cuando llegaba el esposo a casa, él daba el testimonio y la esposa, cuando escuchaba el testimonio, solo se sonreía. Dice que él llegaba alcoholizado, drogado, y se recostaba en el sofá. Y ella le atendía como esposa y como un príncipe. Y aún mientras él estaba ahí recostado, ella oraba y le decía, gracias Señor por tu hijo, porque él es un varón de Dios, es tu siervo. Y él solamente levantaba su mirada,
medio abriendo sus ojos, y le quedaba viendo a ella y le decía: estás loca. Pero ella seguía declarando la palabra, confesando: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ella no salió corriendo, no dijo con este hombre, no, sino que decidió creerle al Señor. Y pasó el tiempo y él se convirtió y sirve a Cristo. ¿Se da cuenta qué importante es el testimonio? Ahora, de la familia, tanto de la esposa como del esposo, haber visto todo ese proceso y luego el cambio, ¿no cree que influyó poderosamente? Pues claro que sí. Muchos decían: si a él le conocíamos como era, y a ella le aguantó tanto, y mire cómo Dios le ha honrado. Si Dios hizo eso con ellos, también puede hacer con nosotros. Ahora el apóstol Pedro, dice respecto en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Qué importantísimo, qué papel tan importante juega el buen testimonio, a pesar de mantenerse confiando, firmes en que Dios va a hacer la obra. Y un buen hombre de Dios nos decía: más hacemos una hora delante de Dios que toda una semana de cantaleta, sea el hombre a la mujer o viceversa. Podemos ganar mucho si nos metemos con Dios. Pedro dijo que las mujeres estuvieran sujetas para que los de afuera del mundo, los que no conocen a Cristo, pudieran ser ganados. ¿Sabe? Hay momentos en los cuales, no porque no podamos hablar, sino más bien nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Y en ocasiones sucede lo contrario. Dice: tus hechos hablan tan alto que no puedo escuchar lo que tú dices. Entonces, nuestra conducta va a hacer que ganemos a la gente que no conoce de Dios. Yo recuerdo cuando ya empezaba en los caminos del Señor, llegó un punto donde mi hermana me dijo: oye, parece en serio lo tuyo. Y mi mamá también ya era como que decía: ¿es serio lo tuyo? Después ya hablándole, se volvió mi madre también al Señor. Y bueno, gracias al Señor seguimos. En Tito capítulo 2, versículo 4 y 5, también habla de este problema. Dice que enseñen a las mujeres un poquito más adultas, ¿no es cierto? Que enseñen a las mujeres a ser prudentes, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora hay puntos, ¿no es cierto?, donde la mujer tiene que ser muy sabia y prudente, o a veces cuando ya se llega al extremo, porque alguien por ahí que nos está escuchando dirá: o sea que tenemos que aguantar todo, venga lo que venga. No, estamos refiriéndonos a la sujeción, ¿sí? A que la sujeción no implica estar bajo un totalitarismo, una tiranía. No, porque también habla a los esposos, nos habla a nosotros que debemos cuidar, tratar como al vaso más frágil, ¿sí? Entonces, esta es una relación de ida y vuelta. Lo que damos, recibimos, y mutuamente ahí nos vamos fortaleciendo. Pero acá hablan, dice, que enseñen a las mujeres adultas, a las jovencitas, a ser prudentes, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Sí? Las mujeres tienen que ser enseñadas a ser prudentes, sabias, y a sujetarse a sus esposos, porque la iglesia de Cristo no sea blasfemada, ni el diablo saque ventaja de esas situaciones. Porque a veces el enemigo puede sacar ventaja y la gente termina diciendo: uy, para ser así, mejor no. No somos llamados a ser tinieblas, sino luz. La mujer que no respeta a su esposo y no se sujeta, escuche bien,
hace lo que Jezabel hacía con Acab. Llevó dentro de su corazón un espíritu por tanto diabólico de manipulación y autoridad que no le corresponde y que es condenado por las Escrituras. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Este ejemplo de Jezabel que no se sujetaba a su esposo Acab, que lo manipulaba, que iba en contra de su autoridad. Recuerde lo que yo le dije al inicio. Hay un orden establecido por Dios para la familia. Dios, Cristo, el esposo, la esposa, los hijos. Al menos si está en vida el esposo, hay que respetar este orden establecido. Pero esta mujer Jezabel, oigan, me hizo todo lo contrario. Y en vez de traer bendición, trajo maldición y juicio. ¿Por qué? Porque en ella entró un espíritu diabólico de manipulación, de autoridad que no le correspondía. Ahora, desafortunadamente, hay Jezabeles en las iglesias. Aquellas mujeres que son manipuladoras, que han destruido matrimonios, que han destruido ministerios, iglesias, familias, amistades, han traído división, no han sido de bendición, que quieren estar sobre la autoridad, que no quieren respetar y hasta se enojan, amenazan, manipulan al varón. Por eso, escúcheme bien, en más de una ocasión, la bendición de Dios se detiene. Y podemos aún estar clamando, pero si hay ese espíritu diabólico, la bendición se detendrá hasta cuando las cosas cambien, se identifique o se arrepienta. Caso contrario, podemos seguir y seguir y no va a suceder nada. Dios, por su misericordia, nos mantendrá. Por su misericordia nos bendecirá, pero no en la medida que Él tiene preparado para cada hogar y cada familia, para cada ministerio, para cada iglesia. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. Nuestras iglesias están llenas, como le digo, de estas Jezabeles, mujeres manipuladoras, que se han ido en contra aún de ministerios, buscando más sus beneficios, sus intereses. Ahora, la mujer rebelde que no se sujeta está bajo un espíritu de adivinación. Y la que no respeta ni es sumisa está bajo el poder de la idolatría, que es una forma de brujería. Y miren, le redondeo con el texto. De pronto usted dice, el hermano se está inventando. No, Señor. En 1 Samuel 15:23 especifica, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, es decir, no quererse sujetar, irse en contra de la autoridad establecida, y como ídolos de idolatría, la obstinación, es decir, la falta de sumisión. La esposa que no se sujeta, el diablo la puede llevar a la rebeldía. Empieza por pequeñito. La rebeldía le lleva a la falta de sumisión, que es obstinación. Y la obstinación la lleva al enojo. Vaya viendo este proceso. Obstinada, rebeldía, termina enojada. Y uno dice, ¿pero por qué te enojas? Al no querer obedecer, el enojo le lleva a la ira. Y la ira la lleva a la destrucción de su hogar. Recuerde que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así solo en el hombre, no, también abarca a la mujer. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras palabras, Dios no nos va a respaldar cuando actuamos de esa manera. Y se puede terminar el hogar, su propia vida, el ministerio, su vida espiritual y aún su vida física, porque muchos terminan hasta quitándose la vida, destruyendo los hogares y las familias. Ahora, ¿quién está atrás de todo esto? Recuerde lo que la Biblia dice, que el enemigo, el diablo, ha venido para robar, matar y destruir. Mas Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Pero a través de estos mecanismos de falta de sumisión, de sujeción, el diablo se ha metido sutilmente
en los hogares y en las familias. Y es posible a veces ver que cómo se termina lanzándose las cosas. Y después lanzando la culpa al uno al otro, sin querer reconocer. Y los más afectados, como siempre, al menos si los hay, son los hijos. Por eso hay que leer las Escrituras. Lea las Escrituras de la historia de Jezabel, de su rebelión, su ira, su desafío al Señor y a la autoridad, y su influencia manipuladora sobre el esposo Acab. Y mire cómo terminó. No terminaron bien. Por tanto, tenga cuidado. Y si usted, mujer, mira que lo que hemos estado analizando aquí, hay algo de eso, pídale al Espíritu Santo, a Dios, que le muestre y empiece a renunciar. A renunciar, porque el deseo de Dios es que usted y yo seamos utilizados por el Señor, no siendo instrumentos del enemigo para dañar el hogar, la familia, ministerios, impedir que la obra de Dios crezca. Ahora, ¿qué es la ira? ¿De dónde viene? Su efecto y cómo liberarnos de ella. Vamos a ver en estos minutos. En Primera de Reyes 16:2 dice: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. Miren, no debemos provocar, ¿no es cierto? El momento que usted y yo nos salimos de los parámetros, de los principios del Señor, estamos provocando a que esto suceda. Ahora, la palabra ira en hebreo es ya'as, y quiere decir exasperarse. He visto a veces hasta le salen los ojos, cambia de color la cara, el semblante, por poco y se le para hasta los pelos, ¿sí? También implica apenar, molestar, provocar, enojarse. ¿Y hasta cuándo? ¿Sí? Esta palabra representa el tipo de ira que proviene de una irritación continua. O sea, no es así ese momentito. Es como que ya va. Y no la ira repentina que surge sin razón aparente. Entonces es como que si nosotros no nos detenemos, no nos sentamos a hablar, a dialogar, a identificar por dónde viene y qué es lo que está provocando, esto va a continuar y hasta va a llegar a un punto donde puede explotar. Y los únicos perjudicados vamos a ser todos los miembros de la familia. Ahora, el verbo chav generalmente se traduce como provocar a ira. ¿Sí? Pablo dice en Efesios: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y aún dice, si tenemos algún inconveniente, lo debemos arreglar antes de que se oculte el sol. Ahora, las ideas, alguien decía, son como los pájaros, ya por nuestra naturaleza, ¿cierto? Todavía tenemos eso. Alguna vez escuchaba un hermano que le decía: ay, Señor, Dios mío, solo dame 5 minutos, y arregló esto. ¿Usted cree que en 5 minutos iba a arreglar? Tal vez lo iba a empeorar, ¿sí? Por eso dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A veces uno con la cabeza caliente, por eso no es bueno tomar decisiones cuando uno está tan emocionado, tan alegre, porque puede tomar decisiones que luego se lamenta. Sí, pero yo dije eso. Sí, hasta te grabamos. Tampoco tome decisiones o reacciones cuando esté tan enojado, pero así encolerizado. Por eso dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, donde ya estemos, pero a punto de reventar como una olla de presión, ¿sí? Como una olla de presión y sin válvula. Hay un enojo y una ira naturales de los seres humanos, que son parte de nuestra naturaleza, ¿sí? Pero es necesario mantener bajo control nuestro carácter y nuestros impulsos. Aquí entra la obra redentora del Espíritu Santo de Dios. Permita que el Espíritu Santo de Dios obre en cada momento. Dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Cristo. A veces se nos vienen cosas
como decirle, Señor, lo arreglo, pero ya. No, más bien permita que Dios obre. Pida, direcciónese conforme la palabra para no cometer locuras y después tener que arrepentirnos. Dice, mujeres, en cuanto a las mujeres, al no sujetarse a sus esposos, puede ser que con el pasar del tiempo se vayan resistiendo a obedecer y luego ya hagan un estilo de vida que apenas algo le diga ahí mismo, es un fosforito, como decimos, dando lugar a un tipo de ira muy peligroso. No vino de momento, sino repentinamente. Fue el resultado de una resistencia continua a la autoridad establecida por Dios. Seamos sabios en ese sentido, de ir identificando cómo se están yendo las cosas. Pidamos dirección a Dios. Ahora, en muchos hogares es común que sucedan explosiones debido al furor y que los cónyuges lleguen al punto hasta de irse a los golpes. Y no solo los golpes. Según las estadísticas, ahora hay los femicidios. Termina matándole a la esposa. También ha habido casos que la esposa ha matado a su esposo, a sus hijos. Y recuerde, el diablo vino para robar, matar y destruir. Mas Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Muchos maridos han dañado a sus esposas al golpearlas por un arrebato impulsivo de cólera que lo llevó a la separación, al divorcio, aún a tener problemas legales y a veces hasta terminando en la cárcel. Por eso debemos pedir que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Es un problema en el que muchos esposos, aún cristianos y no cristianos, nos han tornado el hogar o han tornado el hogar en un lugar de conmoción, en un lugar de batalla. Por eso dice, mejor para estar aquí me largo. No. El hogar debe representar ese oasis, ese refrigerio dado de parte de Dios para cada miembro de la familia. Que Dios nos dé sabiduría. Sí cometemos errores, claro que lo hacemos. Y a veces, como decía el chavo, no, fue sin querer queriendo. Pero la ventaja es que podemos, con la ayuda de Dios, ir enmendando. Así es que, mis amados, sigamos adelante. En Proverbios 19:19 dice, el de grande ira llevará la pena, y si usa la violencia, añadirá nuevos males. ¿Cuál sería un nuevo mal? Ir a parar en una cárcel por algunos años. Entonces, como respuesta a esto, un arrebato de agitación, tanto de la esposa como el esposo, como respuesta negativa o como consecuencia, sabe que los hijos pueden crecer con sus personalidades torcidas, dañadas debido a lo que han visto y han escuchado en los hogares. Alguna vez nos decían, cuando ya vayas a casarte, si eres varón, anda algún momento y mira cómo trata a la hija a su padre, porque de esa misma manera te va a tratar a ti. Igual el varón, anda, mira cómo el varón trata a su madre. Algo similar será el trato para ti. Por eso debemos aprender a sujetarnos al Señor. El marido, por tanto, para contrarrestar o traer nuevamente las aguas al caudal, debe y debemos pedir a la amada esposa y aclarar las ideas, las cosas tranquilamente, sin gritos ni golpes. No estamos en una disputa de poder, quién tiene la razón, quién no, sino con cariño, con ternura, con amor, siendo amable, prudente. Y esto me recordaba cuando alguna vez a alguien le detuvieron y dije, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué quieres? Y él gritaba, amor, comprensión y ternura. Parecía hasta gracioso, pero es real, eso es lo que nos falta. Pero el amor ágape de Dios lo conjuga todo. Y en Proverbios 14:17, tengamos cuidado de lo que dice acá. El que fácilmente se enoja hará locuras,
hermano, no estamos en lucha de poder, pero sí estamos en traer la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, con nuestra familia. Tratarnos bien. Ahora, ¿qué es la ira? Es una obra de la carne. En Gálatas 5, 19, 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a detallar que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras. Entonces la ira es una obra de la carne. Cuando nos dejamos llevar por ese impulso, por ese resentimiento, por ese dolor. También la ira puede llegar a ser un mensajero de muerte. Y eso lo hemos visto. Usted ve las noticias, que el esposo acabó con su esposa y los hijos, o aún una esposa, como decía al inicio, terminó con la vida de su esposo. En Proverbios 16:14, mire la palabra, no se equivoca. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Es preferible, la Biblia nos enseña, a sufrir el oprobio. Es preferible. Es un pecado que Dios abomina también en cuanto tiene que ver a la ira. A Dios no le agrada. En Amós 1:11 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo su afecto natural, y en su furor, en su ira, le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. El pecado que Dios abomina. Ahora, ¿de dónde viene la ira? ¿No es cierto? Viene de las palabras ásperas. Por eso dice que nuestras palabras tienen que ser sazonadas, tienen que ser como un bálsamo. Y aún dice, cuando nos encontremos con los hermanos, óigame, con los hermanos, que saludemos con salmos, con himnos, con cantos espirituales, con los hermanos. Ahora, ¿cuánto más? ¿Cómo debería ser nuestro saludo con la esposita? No sé cómo usted le diga, mi amor, mi vida, mi tesoro, mi bizcocho, pero dígale algo bonito, algo que usted sabe que le agrada, ¿sí? Entonces, viene de las palabras ásperas la ira. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y en el mismo libro de Proverbios 29:22 dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Entonces, ¿dónde viene la ira? Vienen las palabras ásperas. Que nuestra palabra sea sazonada, que de lo que digamos traiga bendición, desate la presencia de Dios, no la presencia de otra persona que sabemos que está para robar, matar y destruir. También la ira viene por causa de los celos, esos celos mal infundados. No el celo que dice, el celo por tu casa, no, eso es otra cosa. En Proverbios 6:34 dice, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Por eso, como dice las Escrituras, a los hombres que debemos regocijarnos con la mujer de nuestra juventud y tomar del agua de nuestra propia cisterna. También la ira viene de nuestra vieja naturaleza, ¿sí? Por eso es importante que cada día nosotros seamos tratados, seamos ministrados por la palabra, en mantener en la comunión con el Señor. Dice de nuestra vieja naturaleza en Efesios 4:22 al 31, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, de aquel hombre que era iracundo, hombre carnal, hombre que no buscaba de Dios sino buscaba otras cosas, que está, dice, viciado conforme a los deseos engañosos. Por tanto, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese. Definitivamente, Señor, haz un cambio en mi corazón. Como hablando tecnológicamente, resetea mi mente, Señor. Y la Biblia nos advierte, dice que debemos ir renovando nuestra mente. ¿Cómo? ¿O con qué? Con la palabra. Con la palabra. En Proverbios 22:24 al 25 dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos,
no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Pero si usted ve a alguien así, mantengamos la distancia. ¿De dónde empieza la ira? Empieza en un tiempo de codicia. Primera de Reyes 2:14 dice: y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Por la codicia viene la ira. Por querer codiciar lo que no nos corresponde. Ahora, no se olvide que si buscamos primeramente el reino de Dios, su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero a veces no nos vamos por ahí, sino queremos irnos por el otro lado. Y eso trae ira, la codicia. También de donde empieza la ira es de un tiempo de corrección. Cuando nos hacen notar que hemos fallado, en vez de aceptarnos, molestamos. Ya, pues ya. ¿Sí? En 2 de Crónicas 16:10 dice: entonces se enojó Asa contra el vidente, contra el profeta, y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos de su pueblo. Más bien, cuando nos reprenden, nos haces caer en cuenta, seamos agradecidos y aceptemos. También es un tiempo de discordia. Nace la ira o empieza por un tiempo de discordia, cuando no estamos de acuerdo en algo. Ahora, es parte de nuestra naturaleza respetar la opinión de los demás. Si no estamos de acuerdo, listo. ¿Sí? No apoyamos, pero no estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo afecta la ira a la persona? Causó que Caín matara a su hermano. Es parte de la ira, enojo, codicia, y como que se fue conjugando todo. Dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, hablando del Señor, y se ensañó, dice. Se airó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y dijo Caín más adelante a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mire lo que afecta la ira. Uno queda como ciego, no sabe hasta dónde puede llegar. También como afecta la ira, causó que los judíos mataran a Esteban. Acuérdese cuando Esteban, en Hechos 7:54-60, habla: oyendo estas cosas se enfurecían, dice, en sus corazones, y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y dice que ellos, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. También, ¿cómo afecta la ira? Afecta en que se desata un espíritu de conspiración para hacer las cosas que no están de acuerdo a lo que establece la palabra. Como ponerse de acuerdo no para hacer cosas buenas, sino para hacer cosas malas. Eso lo puede ver en Esther, el capítulo 3, versículos 5 y 6, en la relación que habla Amán de Mardoqueo. También, ¿por qué es peligroso la ira? Porque trae destrucción. Ya hablamos que el hombre iracundo hace locuras. En Colosenses 3, 5-8 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas a las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. También, ¿por qué es peligroso la ira? Porque trae castigo de parte de Dios. En Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tengamos mucho cuidado. ¿Por qué es peligrosa también la ira? Porque trae divisiones en las familias. ¿Cuántos no por la ira se han terminado familias? Nunca más se han vuelto a hablar. O ha pasado un buen tiempo para que puedan volverse a reunir. En 1 Samuel 20, 30-34 dice: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, el padre contra el hijo, por la amistad que tuvo Jonatán con David. Y le dijo: ¿será que tú le vas a matar? Hubo una división. O sea, la ira trae división. Y recuerde que una casa dividida, un reino dividido, no prevalece.
en Efesios 6, 4 y 6. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Nosotros somos padres, somos guías. Así como el Espíritu Santo es el paracleto para la iglesia, nosotros somos el paracleto para nuestros hijos, bajo la dirección del Señor, con la guianza del Espíritu Santo y fundamentados en la palabra. ¿Cómo podemos ser libres de la ira? Debemos reconocer, confesar y apartarnos. Reconocer, confesar y apartarnos. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta de él alcanzará misericordia. Determinando, ¿cómo no también podemos ser libres de la ira? Determinándose a desecharla. Salmo 37:8 dice: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna para hacer lo malo. También, ¿cómo podemos ser libres? Por medio de la oración. Primera de Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Qué pasa cuando uno es libre de la ira? Tendrá control propio. Santiago 1:19. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Tendrá sabiduría, el que es libre de la ira. Tendrá fruto. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande en entendimiento. Tiene sabiduría. Mas el que es impaciente en el espíritu enaltece la necedad. Tendrá fruto. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en todo, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Mis amados, yo creo que Dios ha hablado a nuestro corazón y lo que nos resta ahora es hacer las tres cosas y pedir que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos ayude por medio de su Espíritu Santo a salir adelante, a serles fieles. Tres cosas que debemos hacer: reconocer cuando hemos fallado, confesar nuestro pecado, nuestra falta, y tomar la decisión de apartarnos, tomar la decisión de cambiar de rumbo. Dios tiene un propósito para su vida, su hogar, su familia. Pero si hay cosas que han estado dañando nuestra relación como hogar, como familia, como esposos, yo creo que hoy es el tiempo, mi amado, usted que nos ve a través del internet, a través de este canal virtual, hoy es tiempo de hacer un alto y decir: Señor, hoy reconozco. Y no solo reconozco, sino quiero confesar mi pecado, mi falta de compromiso. No he estado actuando conforme tu palabra y por eso he tenido tantos problemas. Me he dejado llevar por las obras de la carne, por el enojo, la ira, las contiendas y todo lo que hemos visto en esta tarde. Pero Señor, yo te confieso y decido apartarme y permitir que ahora el propósito, el gobierno de Dios, el reino de Dios se establezca en mi hogar, en mi familia. Y como dice la palabra, que así como en los cielos, también sea en la tierra. Así como en los cielos, también sea en mi hogar, en mi familia. Así como en los cielos, sea en mi vida. Así como en los cielos, sea con mi esposa, sea con mis hijos. Así como en los cielos, sea en tu iglesia. Así es que ahí donde usted está, yo le invito a que cierre sus ojos, incline su cabeza y reconozcamos en esta hora. Padre eterno, en esta hora, Señor, venimos delante de ti. No queremos argumentar más. No queremos justificarnos. Reconocemos, Señor, que te hemos fallado. Hemos fallado como esposos. Hemos fallado como cabeza de hogar. Hemos fallado como padres. En vez de desatar tu presencia gloriosa, Señor, tal vez hemos estado estableciendo otro tipo de reino en nuestra familia. Pero hoy, Señor, reconocemos y nos arrepentimos, Señor. Como cabezas de hogar, como esposos, como esposas, como familia. Hoy venimos y estamos delante de tu presencia para pedirte que nos perdones y que nos ayudes, Señor,
a seguir adelante. A que cada hogar, cada familia en esta hora, Señor, por medio del poder de tu Espíritu Santo, sean restaurados. Y si tenemos que pedir perdón a la esposa, a los hijos, lo vamos a hacer con tu dirección, con tu fortaleza y la sabiduría que tú siempre nos das. Señor, yo bendigo a cada hogar, bendigo a cada familia que en este momento nos están mirando a través del internet. Bendigo a cada esposo, a cada esposa, a los hijos. Padre eterno, que tú les des esa sabiduría y nos des esa sabiduría del cielo. Que ese amor ágape en nosotros se desate como nunca antes. Y los hogares, las familias sean restauradas. Yo desato la presencia tuya, desato tu autoridad en cada hogar y en cada familia que nos están mirando. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Y quiero declarar y confesar, Señor, que cada hogar y cada familia es un propósito glorioso en las manos de Dios. Yo declaro que los hogares se restablecen, que se vuelve el corazón del esposo hacia la esposa, que se vuelve el corazón de la esposa hacia su esposo, que se vuelve el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Yo ato los corazones de los esposos, de los hijos, yo ato los corazones de las familias, ato a tu corazón, ato a tu amor eterno, Señor. Desato tu presencia. Les bendigo, Señor. Yo bendigo sus hogares, sus familias. Declaro, Señor, que a partir de esta hora son hogares de bendición, son familias de bendición. Somos familias donde se establece la presencia de Dios y aún toda obra del diablo que en el pasado ha estado dañando, interrumpiendo, los desechamos ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Quebrantamos, anulamos todo pacto del pasado. En el nombre de Jesús se rompe cadenas. La Biblia dice que a causa de la unción el yugo se pudre. Todo yugo que ha estado atando a las familias a que no disfruten de la presencia de Dios, ahora se pudre. Yo desato la bendición, la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en cada hogar y en cada vida, en el nombre de Jesús. Así como también, Señor, declaro que son familias prósperas. Declaro que lo mejor del pan, del trigo, del vino y del aceite es sobre sus vidas. Así es que ahí donde usted está, yo le invito, ponga su mano derecha sobre su corazón, levante su mano izquierda al cielo. Permítame orar y bendecir su vida, su hogar, su familia. Padre eterno, yo desato, Señor, esta palabra de bendición conforme tú lo has establecido. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Padre, yo pongo el nombre de Jehová de los ejércitos. Y que la bendición del Dios de Abraham, de Isaac y de Israel les alcance. Que todo lo que hagan como familia a partir de este momento sean prosperados. Todo lo que toquen sea bendito. Todo lo que sus pies pisen lo posean como parte de la herencia del reino de los cielos. Que lo mejor del pan, del trigo, del vino y del aceite sea sobre sus vidas, hogares y familias. En el nombre de Jesús. Desde el más pequeño hasta el más grande, tu bendición les alcance, Señor. Y que sus sueños que siempre tuvieron desde su juventud, desde el tiempo de noviazgo, ahora se retome con mayor fuerza y se fortalezcan los hogares y las familias y se establezca tu presencia en cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos y lo confesamos que así es. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y recuerde, Dios no ha terminado con usted ni con su familia. Porque las cosas que Dios tiene son tremendas para usted, para su familia y sus hijos. Así es que nuevamente quiero hacer extensivo el saludo de mi esposita. Que Dios les bendiga y un fuerte abrazo para todos.